Bienvenido o bienvenida a un nuevo curso de chatbot de WhatsApp. En este curso voy a arrancar un chatbot completamente desde cero y lo voy a explicar para principiantes para que todos lo puedan entender. Voy a hacer una pequeña demo del chatbot. En pantalla tengo lo que sería el WhatsApp del chatbot y tengo acá mi número personal con el cual le voy a escribir este chatbot. Así que vamos a empezar a probarlo. Le voy a mandar un hola. Vemos que nos responde con un hola. Le voy a hacer una pregunta que tiene vinculada a una inteligencia artificial para que pueda responder a estas preguntas. ¿Cuál es la distancia de la Luna? Nos dice que es aproximadamente 384.400 kilómetros. Le voy a hacer una pregunta contextual, le voy a mandar un audio y voy a decir ¿cuánto sería ese número en kilómetros pero pasados a metros? Vamos a pasar un audio. El chatbot tiene la capacidad de traducir los audios a texto y además nos va a dar una respuesta con audio también que dice 384.400 kilómetros equivalen a 384.400.000 bien, nos hace metros. la conversión a metros perfectamente y además tenemos integrada una base de datos en MongoDB donde además de guardar todos los usuarios que le escriben a este chatbot tiene un historial de conversaciones que va a guardar tanto las preguntas que le escribamos en texto como las preguntas que le mandamos por audio. Así que con esta demo hecha vamos a arrancar directamente a programar este chatbot y a ver qué es lo que se necesita. Para empezar vamos a arrancar usando la librería de BuilderBot. La idea de usar una librería es no tener que hacer todas las vinculaciones de la API de WhatsApp por nuestra cuenta, sino que esta librería ya lo soluciona absolutamente todo y es muy simple de integrar y de configurar. Así que en vez de arrancar directamente a crearlo completamente desde cero, voy a arrancar desde un template que voy a dejar gratis en la descripción para que te puedas descargar y puedas seguir el video. Es un archivo zip. Vamos a descomprimir ese zip y vamos a llevar esta carpeta a Visual Studio Code. Bien, dentro de Visual Studio Code lo primero que vamos a ver es todos los archivos que tiene configurados. Tenemos una carpeta de configuración donde vamos a agregar todas las variables de entorno que vamos a necesitar. Tenemos una carpeta de providers que es la que nos va a vincular tanto a Baileys como con Meta, nos va a vincular los dos. Ahora voy a explicar un poco más en detalle qué es cada uno. Tenemos una carpeta de templates donde van a estar todos los flows y los caminos que puede tomar nuestro código y nuestro chatbot para dar respuestas, y tenemos un app.js que va a ser el archivo principal que vamos a necesitar. Este código va a estar hecho todo en JavaScript y los únicos dos requerimientos que vas a necesitar es tener instalado Node.js en una versión de 20 o superior y cualquier versión de Git. Con esas dos cosas ya vas a poder empezar a configurar este bot y poder programarlo como lo vamos a hacer en todo el curso. Así que con esto hecho voy a pasar a explicarte un poco de teoría sobre qué son los providers, tanto Meta como Baileys, qué es cada uno y qué significa configurar cada uno de estos dos. Voy a empezar explicando lo básico que es qué es un chatbot de WhatsApp. Un chatbot básicamente es un código en JavaScript que queda corriendo en nuestra computadora local o en la nube. Entonces, nosotros tenemos primero el servidor de WhatsApp, ¿no? De ahí nosotros compramos un número que le vamos a poner 1, 2, 3, 4. Ese es el número. Vas, compras un chip en un kiosco, en un proveedor de teléfono y te dan un número. Ahora, ese número no lo tenemos asignado en ningún lado por ahora. Pero, por un lado vamos a tener Baileys y por otro lado vamos a tener Meta. Este número vamos a elegir si se lo damos a uno o al otro. Por ejemplo, en Baileys nosotros vamos a tener un teléfono. Este es el teléfono con el WhatsApp. Nosotros podemos asignarle el número a este teléfono para poder verlo en WhatsApp. Esto sería como tenerlo en un teléfono común, en cualquier WhatsApp. Y nuestro teléfono de WhatsApp va a comunicarse con Baileys, que se va a comunicar con el servidor. Ahora, si se lo asignamos a Meta, entonces ese número ya no lo vamos a poder tener en un WhatsApp, en un teléfono. Directamente Meta se va a encargar de todo el manejo de usuarios y se va a encargar de hablar con el servidor habla con Meta y Meta le da la respuesta al teléfono. Ahora, en el caso de Baileys, por ejemplo, si lo tenemos en un teléfono, normalmente podemos abrir una sesión de WhatsApp Web, ¿no? Como cualquier en web o en la aplicación nativa de la computadora, para poder ver los mensajes desde la computadora.
El chatbot de WhatsApp es lo mismo que abrir una sesión de WhatsApp web, solo que se crea en el servidor de Baileys, digamos. Entonces ahora el chatbot va a poder interactuar como si fuese este teléfono. Entonces, por otro lado, nosotros vamos a tener a los usuarios con sus telefonitos que le van a escribir a este WhatsApp, que en realidad es lo mismo que si le estuviesen escribiendo a esta sesión de WhatsApp, le escriben a este número y nosotros le podemos volver a contestar desde el teléfono, como si fuese desde nuestro WhatsApp común, o desde el bot, que es lo mismo que el teléfono, entonces también les puede dar la respuesta, ya sea el bot o las personas. Eso es lo que nosotros decimos como administrador o delegar a un asesor, entonces el asesor puede volver a escribir desde el teléfono. Pero ahora, con Meta es distinto porque ya no tenemos un teléfono, directamente los usuarios le hablan a Meta, que sería a este número, le escriben a este número es de Meta, Meta hace las vinculaciones con WhatsApp y le da la respuesta a los usuarios. Este Meta, digamos, es lo que estaría en la computadora o en nuestro bot o en la nube, en donde sea, pero nunca estaríamos viendo los mensajes como si fuese en un teléfono. Para eso tendríamos que integrar algún CRM, por ejemplo Chatwood, que se encarga de, una vez que lee los mensajes, cada vez que nuestra computadora manda y recibe los mensajes de los usuarios, podemos hacer una llamada a Chatwood para poder ver y responder los mensajes desde este lado. Entonces, esas serían básicamente las diferencias de los proveedores que vamos a usar. En este video voy a explicar los dos. Vamos entonces a volver al código. Lo primero que tenemos que hacer es crear un archivo de variables de entorno. Yo dejé acá un ejemplo de cómo se debería ver. Vamos a borrar esto y dejarle solo .env. El primer parámetro que tenemos que poner es si queremos usar Baileys o si queremos usar Meta. De esa forma vamos a cambiar entre uno y otro. Así que primero voy a empezar a configurar Baileys y las variables de Meta las voy a dejar en blanco porque por ahora no las vamos a usar. En el archivo index.js de config vemos que trae del archivo de variables de entorno todas las variables de entorno y los guarda en un objeto que va a ser config, que después lo vamos a usar para importarlo a otras partes del código. Entonces, lo primero que tenemos es el puerto. En este caso pregunta si está en el archivo de variables de entorno del puerto. Si no está, que sea el 3008, que lo vamos a usar por default. Después el provider, que va a ser el nombre, si meto Baileys, y las credenciales de Meta, que por ahora no las vamos a usar, pero están también en el archivo de configuración. Entonces lo que hay que hacer ahora es venir a la terminal y hay que correr pnpm install para empezar a instalar las dependencias que tiene este template. Una vez instalado, lo que hay que hacer ahora es hacer pnpm run dev para empezar a correrlo. Y como estamos usando Baileys, ahora lo que tenemos que hacer es vincular nuestro WhatsApp. Yo acá tengo el WhatsApp de lo que sería el que quiero usar para el chatbot. Voy a vincular un nuevo dispositivo. Vamos a abrir el QR. Voy a escanear. Y ahora nos va a vincular este código que tenemos con el chatbot que tenemos. Una vez que aparezca el cartel de proveedor conectado y listo, sabemos que ya está listo para funcionar. Ahora, que está vinculado, ¿qué es lo que hace el bot, no? Primero tenemos el archivo de app.js que tiene una función main, que va a ser la función principal, que lo que hace es crea los flows de la carpeta templates, ahora lo voy a mostrar. Crea un adapter provider que depende si es Meta o Baileys, lo crea según el que se tiene que usar, y eso es básicamente lo único que hace el archivo principal. Después tenemos lo que serían los flows. Primero tenemos un index donde vamos a importar los flows, va a crear estos flows. Acá vamos a ir agregando todos los que vamos a ir creando en el video. Por ahora solo tenemos este welcome flow que lo que hace es, tiene un método que es el método addKeyword, que es el método principal de la librería que vamos a usar, con un events welcome. En este caso podemos usarlo de dos maneras. Podemos ponerle un keyword, por ejemplo, hola,
que cuando un usuario escriba hola, entonces va a realizar esta acción, va a decir bienvenido a este chatbot, o podemos usar la función de los eventos. En este caso vamos a usar el events welcome, que significa que va a agarrar todos los mensajes de texto que le lleguen a este bot. Entonces, ahora que ya lo tenemos configurado, lo voy a abrir y le voy a escribir. Bien, ahora, al estar usando Baileys, entonces tengo de un lado el chatbot el WhatsApp del chatbot y por el otro lado tengo mi WhatsApp personal con el cual le voy a escribir al chatbot. Es importante entender que hay que tener dos números para hacer las pruebas con Baileys. Uno que va a ser el chatbot y el personal con el cual le vamos a escribir al bot. Entonces, vamos a ponerle primero un hola. Vamos que acá le llega el mensaje y nos responde bienvenido a este chatbot. Entonces, vemos que toma el evento welcome y dice bienvenido a este chatbot. Así que vamos a probar, por ejemplo, escribiendo hola únicamente, porque todavía no guardé esto. Si le mando cualquier otro mensaje, también nos va a responder hola, bienvenido a este chatbot. Ahora, cuando guardas, se va a este puntito azul. Vemos que se vuelve a correr el bot desde la terminal. Y si ahora le mandamos cualquier mensaje, el bot no nos va a contestar nada porque solo está esperando el mensaje de hola, que cuando le mandamos ahí se activa el flujo. Una de las ventajas de Baileys es que también al tenerlo en WhatsApp podemos también contestar por acá y sabemos que va a llegar como si fuese la respuesta del bot. Así que esto va a ser importante tenerlo en cuenta para los próximos desarrollos. Ahora, vamos a empezar a avanzar un poco más con el código y vamos a agregarle algunas funciones un poco más avanzadas. La primera función que vamos a agregar va a ser vincular ChatGPT. Para eso, en la carpeta de Services, agregué este script de ChatGPT que es una función simple donde está importando OpenAI, donde estamos importando el archivo de config, donde van a estar las claves. Vamos a decir que la OpenAI API Key es config.openai API Key y el modelo que es config.model. Ahora voy a pasar a explicar cómo se agregan y dónde se instalan. Y tenemos esta función básica que es la función chat que recibe un prompt y una pregunta como parámetros de esta función y va a ser primero un instanciamiento de la clase de OpenAI que va a ser un new OpenAI con la API Key y vamos a crear una completion con OpenAI chat completions.create. Vamos a cargar el modelo y le vamos a dar los mensajes que vienen como parámetro. Primero el prompt y después la pregunta. En este caso, este modelo de chat por ahora no tiene historial de conversación, directamente tiene un prompt, una pregunta y va a dar una respuesta. Esa respuesta la vamos a guardar como una constante que se encuentra en completions choices 0 message.content y la vamos a devolver como parámetro. Ahora, en caso de que haya algún error con esta vinculación, va a salir el error por consola. Los errores más comunes son no tener créditos en OpenAI, que no es lo mismo tener créditos en OpenAI que tener ChatGPT Plus, son cosas distintas. Para usar la API hay que cargar créditos, creo que es un mínimo de $5 para poder usar la API de OpenAI. Si no la querés pagar, hay una opción de usar Gemini, pero lo explico en otros videos. Así que con este servicio de ChatGPT vamos a ir a la sección de config y vamos a traer de nuestro archivo de variables de entorno la OpenAI API Key y el modelo. Y en el ejemplo que tengo de el archivo de variable de entorno, acá lo tengo agregado, sería OpenAI API Key, acá hay que escribir toda la API Key y el modelo, que en este caso voy a estar usando GPT 3.5 Turbo. Ahora, antes de correrlo, lo que hay que hacer es hacer un pnpm install de las dependencias que nos quedan, que en este caso son OpenAI y .env. Esas son las dos dependencias que hay que instalar para empezar a correr este código. Una vez que instalas eso, vamos a hacer pnpm rundev para volver a correr el bot. Y en este caso también vamos a ver que en los templates ahora el welcome flow lo modifiqué para que directamente llame a la función de chat. Entonces en events welcome esto va a activar el flow, o sea, todos los mensajes de texto van a activar este flow y va a ser una llamada que lo vamos a guardar en una constante que es respuesta con un await chat. Hay que importarla también
de nuestro archivo ChatGPT, se importa de esta manera. Y vamos a darle un prompt simple que dice sos un bot encargado de responder consultas, y el ctx_body, que es uno de los parámetros que viene dentro de la función. En ctx.body vamos a tener el mensaje. Si usamos ctx.from tenemos el número, y también tenemos ctx.name, que es el número que tiene el nombre que tiene la persona en su WhatsApp. Y vamos a hacer un return de ctx functions, que son las funciones que le estamos dando a esta función. Un endFlow, que es uno de los métodos que tenemos disponibles, también los voy a ir explicando de a poco en este video, y vamos a darle esta respuesta de texto. Entonces, guardamos, exportamos el welcome flow, ya sabemos que está en el index.js, y vamos a volver al bot y vamos a hacerle una pregunta que diga, por ejemplo, una clásica: ¿cuál es la distancia a la luna? Vemos que le llega el bot, ahí hace la llamada de la inteligencia artificial y ya nos contesta la inteligencia artificial con la respuesta que ya la conocemos. Entonces eso sería como integrar la inteligencia artificial. Se integra así de fácil. Vamos a pasar a hacer algunas cositas más. Ahí estuve modificando algunas cosas. Lo que vamos a agregar ahora, y lo que te voy a mostrar cómo se hace, es agregar un detector de intenciones para que tome los mensajes y decida qué es lo que está pasando con ese mensaje y qué es lo que se quiere hacer dentro del código con ese mensaje. El archivo más importante, este es de IntentionsFlow, para detectar las intenciones. Vamos a importar de la librería BuilderBot Plugins LangChain, que vamos a tener que instalarlo. Vamos a limpiar la terminal y vamos a hacer pnpm install BuilderBot LangChain. Mientras tanto, te sigo mostrando cómo es que se configura todo esto. Vamos a traer los eventos como antes, la config, y vamos a importar los flows de GPT-Flow y Welcome-Flow, porque son a los flows que vamos a derivar con este detector de intenciones. Ahora te voy a mostrar todos los flows para que vos lo puedas copiar y puedas seguir siguiendo el video. Este IntentionsFlow lo que tiene primero es una constante que va a ser el prompt detected, que usando path vamos a traer de assets prompts el prompt detections.txt, que está en la carpeta assets prompts, prompt detection.txt. Ahora también te lo voy a mostrar para que veas qué es lo que tiene. Vamos a leer ese archivo, lo vamos a cargar en una constante y vamos a crear la constante o el flujo de detect intentions. Ese flujo vamos a hacerlo con un createFlowRouting. Vamos a setear un keyword que sea eventSaction, porque vamos a activar este flujo mediante una acción, no lo vamos a activar con todos los mensajes. Ya vas a ver por qué. Tiene que ver con lo de los audios que viene después, tanto la lectura de entrada como escribir los audios y hacer hablar a la inteligencia artificial. Vamos a setearle las intenciones, que en este caso seteé 3, una que es un saludo, un FAQ y un Not Detected. El saludo va a ser cuando alguien escriba hola, chao, gracias, etc. El FAQ va a ser cuando alguien haga una pregunta, y el Not Detected, como dice su nombre, cuando no se detecte ninguna de esas dos. La descripción va a ser el prompt detected, que es el que guardamos en la constante. Vamos a hacer un set AI model con el model name, vamos a usar OpenAI. Los argumentos sería el model name, que lo tenemos en config.model, que es la misma que estamos usando en el archivo de chat, en los servicios de ChatGPT, y la API key, que va a ser config.openai API key. Después de eso vamos a hacer un create que diga, una vez que se envíe ese mensaje, o sea un after end de el flow, que haga un return de flow add action. Vamos a agregar una acción, vamos a agregar una función que abra con una función asincrónica que tenga ctx y state end flow y go to flow como parámetros. Entonces, dentro de esto, lo que va a hacer, vamos a intentar con un try catch hacer un console log primero que diga cuál va a ser la intención detectada. La vamos a guardar en el state. En este caso puede parecer que se esté complicando un poco el código, pero el state es como si fuese una memoria RAM, una memoria temporal donde vamos a guardar las intenciones. Esta memoria es por usuario, o sea, cada usuario tiene su propia porción de memoria. Vamos a hacer la intención, va a ser state.get la intention, y vamos a hacer 3 if o 3 cadenas de consultas. Vamos a decir, la intención es not detected, pasa esto. La intención es saludo, entonces pasa esto. Y la intención es FAQ, entonces pasa esto.
¿Qué es lo que está pasando acá en cada uno de estos? Si es not detected, vamos a hacer un end flow y que diga tu mensaje está fuera de contexto. O sea, siempre va a mandar este mensaje cada vez que no entienda la intención del mensaje. Si es un saludo, vamos a ir al welcome flow. Y si es FAQ, vamos a ir al GPT flow, que también es un flow nuevo que acabo de agregar, que es básicamente lo que estábamos haciendo antes en el welcome flow, pero ahora separado y estructurado un poco mejor para que se pueda entender más. Entonces, vamos a mostrar primero el Assets Prompts, el prompt de la inteligencia artificial que detecta las intenciones. Tenemos saludo en mayúscula, acá ya no hay que explicarle que va a leer intenciones porque eso está cargado dentro de la librería de LangChain que estamos usando. Dice que el flujo se va a activar cuando hay frases de saludo o de despedida o cualquier interacción de entrada o salida de una conversación y detecta intenciones relacionadas con iniciar o cerrar una interacción de forma cordial. Le di unos ejemplos, que sea hola, chao, gracias, nos vemos, todos estos, y un criterio que dice que el usuario está iniciando o finalizando una conversación. Este criterio es el criterio de cuándo hay que usar el saludo, la intención saludo. Entonces, realiza una interacción cordial, puede ser interpretada como parte de un saludo o una despedida. Después tenemos la intención de FAQ, que es que este flow se va a activar cuando el usuario tiene una pregunta general o una duda que requiere una respuesta generada por la inteligencia artificial, que en este caso es ChatGPT, y detecta intenciones de consulta, información o preguntas abiertas. Les di algunos ejemplos, como cuál es la distancia de la Luna, cuánto es 2 más 2 y algunos otros ejemplos. Y el criterio es cuando el usuario busca una respuesta específica a una pregunta factual o de conocimiento general o una respuesta basada en comprensión y generación del lenguaje por la inteligencia artificial. Ese sería el prompt que estamos usando. Voy a pasar a mostrarte el GPT Flow, el resto de los templates, de los flows que agregué. El GPT Flow, como te dije, es lo que teníamos antes en el Welcome Flow. En este caso se va a activar con una acción, porque esta acción viene del Intentions Flow, o sea, el Intentions Flow usa el prompt que acabamos de leer, detecta la intención y en caso de que sea FAQ, va a ir al GPT Flow. El Not Detected te habrás dado cuenta que no está en el TXT porque automáticamente ya sabe que el Not Detected es que no detectó ninguna. Entonces, supongamos que detecta FAQ, la intención del mensaje, va a ir al GPT Flow. Por eso, al usar un GoToFlow necesitamos que tenga un Events Action. La acción que se va a activar cuando llamemos a este flujo va a ser una respuesta a la función chat con el prompt que teníamos antes y va a ser el mismo event flow con esta respuesta. Ahora, siempre que agregamos un nuevo flow o un nuevo template, hay que agregarlo al index.js, que acá está. Primero hay que importarlo, se importa de esta manera: import gptflow de gptflow.js, que es el archivo que tenemos acá. También agregué el main flow y el detect intention, que es el que acabo de mostrar. Te voy a mostrar el main flow. La idea de este main flow es centralizar todos los mensajes de texto por este flow. La idea es que todos los mensajes lleguen acá y que este flow decida a dónde enviar los mensajes. Por ahora vamos a mandarlos directamente al detectar intenciones, pero más adelante vamos a tener la base de datos, vamos a tener la validación de usuarios y todo eso que va a estar cargado en este main flow. Así que por ahora, como tiene el Events Welcome, todos los mensajes entran primero al main flow. Este main flow va a ser un GoToFlow, se va a llevar ese mensaje al Detect Intentions. El Detect Intentions va a decidir a dónde lo manda. Si es una pregunta, va al GPT Flow como te acabo de mostrar. Si es un saludo, va a ir al Welcome Flow. ¿Y qué hace el Welcome Flow? También tiene un Events Action porque lo estamos activando únicamente con ese GoToFlow y directamente tiene un return que dice hola. O sea, si el usuario detecta un saludo, que en este caso por más que diga gracias, chao, cualquiera de los mensajes que estaban en el prompt, el chatbot simplemente va a responder hola. Esto es a modo demo para que vos lo puedas entender y lo puedas configurar también a tu manera. Entonces, vamos a guardar, vamos a limpiar la terminal y vamos a hacer pnpm run dev. Ahora que está corriendo, también sabemos que va a imprimir por consola las intenciones. Vamos a volver al bot y vamos a ponerle, por ejemplo, hola, que sabemos que la intención es saludo y nos va al welcome flow que dice hola. Si te fijas acá, dice intención detectada y saludo. Vamos a pegarle ahora sí cuál es la distancia a la Luna. Y ahí vemos que nos da la respuesta la inteligencia artificial porque
detectó que fue al FAQ. En este caso antes detectó null. Ese es un caso de que sea algún mensaje que no sea ni siquiera detección no entendida, sino que directamente no procesa el mensaje. Me alegro que haya salido de ahí, así también lo puedes ver porque también te puede pasar. Vamos a hacerle otra pregunta que sea cuál es la distancia al Sol. También debería entender que eso es una pregunta y vemos que nos responde la inteligencia artificial de ChatGPT. Por las dudas vuelvo a contar qué es lo que está pasando acá. Yo estoy enviando un mensaje de cuál es la distancia del Sol. Ese mensaje primero entra al main flow porque tiene el events welcome. Ese nos va al detect intentions. El detect intentions detecta que es una pregunta de FAQ, hace el go to flow al GPT flow y llega finalmente al GPT flow, donde hace la llamada a ChatGPT con este prompt y la pregunta que le mandamos. Y de esa manera también nos da la respuesta. Así que de esa forma ya quedan cargadas todas las intenciones y se puede configurar y agregar muchísimas más intenciones. Depende del modelo que estés usando. Si usas GPT-4 puedes agregar 10, 15 intenciones y lo va a entender bien. Si estás usando un modelo más simple como ChatGPT 3.5, tal vez 5 o 6 intenciones puede también funcionar bien. Te recomiendo igual, obviamente depende de todo lo que necesites, ir probando si querés agregar intenciones de ventas, intenciones de checkouts, intenciones de tomar pedidos, intenciones de agendar turnos, lo que sea, es empezar a probar y encontrar cuál es el límite de cada modelo. Así que, con eso dicho, vamos a pasar a implementar los audios para que el chatbot pueda tanto escuchar audios como mandar audios. Para interpretar los audios vamos a crear dentro de la carpeta Services este script que se llama voicegpt.js, que va a ser el encargado de tanto entender los mensajes de audio como enviar los mensajes de audio. Primero vamos a pasar de voz a texto. Vamos a crear esta función que es voice to text. Va a recibir como parámetro un path. Ahora vamos a ver qué path, porque también tenemos que empezar a descargar esos archivos desde WhatsApp. Va a preguntar primero si existe el path, si no existe no se encuentra el archivo y vamos a hacer un try catch con un nuevo instanciamiento de OpenAI y usando el método, guardando en la respuesta, el método OpenAI Audio Transcriptions Create File que haga un read de el Create Read Stream de path, que es el que viene como parámetro. Vamos a usar el modelo que es Whisper 1 y vamos a dar la respuesta de texto directamente como devolución de esta función. O sea, esta función va a recibir el path donde está el archivo de audio. Esto va a ser la traducción, el transcript a texto y nos lo va a devolver como parámetro. Ahora, para esto también creé un voice flow. Este voice flow lo que va a ser el flow encargado de tomar los archivos de notas de voz y transformarlos en audio. Entonces, vamos a ver que tiene un events voice note, o sea, se va a activar cuando se envíe una nota de voz. Vamos a hacer un file path. En este caso tenemos un diferenciador de si es Meta o de si es Baileys el proveedor, porque si es Meta podemos usar el download file, que es una función que está en la carpeta utils. Ahora voy a mostrar tanto el downloader como el remover, que básicamente es para uno para descargar el archivo y otro para borrarlo una vez que ya lo usamos. Y en caso de que sea Baileys, directamente tenemos una función que trae la librería que simplifica un poco el proceso. Entonces, para que se pueda usar con los dos, ahora voy a probar cómo se hace con cada uno. Están las dos opciones. Este es el nombre que tenemos en el archivo variable de entorno de si es Meta o de si es Baileys. En caso de que no encuentre ninguno, va a imprimir un error que dice que te olvidaste de agregar el provider al punto .nb o está mal escrito o no está con las mayúsculas y minúsculas como tiene que estar todo en minúsculas. Vamos a crear la constante que sea transcript, que justamente va a usar la función voice to text. Le vamos a mandar el file path.filepath, porque ambas funciones devuelven un diccionario, un array que tiene varios parámetros, el file name, el old path, el path actual, buffer y la extensión. Solo vamos a usar el file path y el old path porque ahora lo voy a explicar mejor, pero cuando descargamos el audio, WhatsApp lo descarga en OGG y para hacer el transcript necesitamos pasarlo a MP3. Entonces nos va a crear dos archivos, un OGG y un MP3.
Una vez que tengamos el transcript, o sea que tengamos en texto lo que enviamos por audio o lo que envíen los clientes por audio, ahora vamos a volver a hacer la llamada de chat para que para la inteligencia artificial nos dé una respuesta por texto del audio que le estamos enviando. Una vez que se hace eso, se remueven se borran los dos archivos y devolvemos con un endflow esa respuesta que nos dio ChatGPT. Estos dos archivos de la carpeta utils, tenemos el downloader. El downloader básicamente primero importa para Baileys download media message de esta librería que también hay que instalarla. Vamos a hacer un clear, pnpm install la librería. Va a usar fetch, fs, path y ffmpg installer. También hay que instalar estas dos librerías, mimtypes y ffmpg installer. También fluent fmpg. Todo lo que aparezca acá que no tengas instalado hay que hacer pnpm install. En este caso yo ya lo tengo en el package JSON, entonces con un pnpm install me lo va a tomar bien. Después vamos a hacer un set ffmpg path con el path que viene de la librería. Vamos a usar los formatos, en este caso va a ser mp3. Vamos a tener la función que te dije antes, que es la de convertir el audio, va a recibir el path y nos lo va a transformar siempre a mp3. Entonces, si no existe el path, nos sale un error, va a ser un convert file, primero va a setear el path que tenemos acá guardado y el que vamos a usar donde lo vamos a guardar, o sea, tenemos un path donde lo lee y donde lo va a crear en el nuevo archivo convertido a mp3, hace una promesa, esto te lo dejo para que lo copies, después devuelve el converted file y ahora vamos a tener dos funciones, el download file y el download file de Baileys. Entonces este sería para Meta y este sería para Baileys. Voy a empezar con el de Baileys, lo voy a mostrar igual todo para que lo puedas copiar y lo puedas tener para seguir el video. En el de Baileys primero guardamos en un buffer con la función que trajimos de Baileys, que es esta. Directamente en un buffer le damos como parámetro el contexto, el ctx, y lo va a guardar en un buffer. Vamos a crear una dirección temporal que va a ser en esta carpeta public, que también hay que crearla. En caso de que no la crees y te olvides, agregué un if que dice que si esa carpeta no existe, que la cree. Y vamos a guardar el file name, que se va a llamar file con la fecha del momento. Después el path y vamos a escribirlo en ese path. Ahora, también voy dejando algunos console logs que yo los tengo comentados, pero si vos querés empezar a entender un poco más o no estás viendo completamente qué es lo que está pasando, está bueno dejar los console logs. Yo al principio no lo entendía bien, por eso lo fui escribiendo, así que no te preocupes, los voy a dejar ahí para que lo puedas ver también. Vamos a hacer la conversión a mp3 con la función que tenemos antes de convert audio. Todo esto es para hacer la conversión del nuevo path que tenemos a mp3 y nos va a devolver, como te dije, este diccionario que tiene el file name, el old path, el buffer y la extensión. Después, para Meta es un poco más largo y un poco más complejo porque lo hace con fetch en vez de tenerlo directamente implementado en la librería. Tenemos primero el header, que necesitamos un token, que va a ser el token de Meta. También ahora lo vamos a probar con los dos providers para ver que funcione correctamente. Vamos a hacer la respuesta con el fetch, que sea un get. En caso de que haya un error, nos lo va a imprimir por consola. La extensión URL, que le vamos a hacer un slice. Vamos a usar la librería de mimtype para hacer el get. Vamos a usar la extensión y vamos a ponerle el nombre, el folder path, que va a ser el nuevo, y el file path. Después, en caso de que no exista, de nuevo creamos la carpeta. Esto es igual que la otra función. Vamos a hacer un file stream. En este caso lo que hace básicamente es toma el audio y crea un archivo de stream de ese audio para poder traerlo. Y lo vamos a usar una vez que termine. En este caso también se puede usar a medida que el audio se va escuchando, pero como lo estamos usando directamente en WhatsApp, esto no nos sirve y lo dejamos en finish. También de nuevo los console logs, por las dudas que lo quieras ver. Vamos a hacer las extensiones y vamos a convertir el audio al igual que antes y vamos a devolver el mismo diccionario con el mismo formato. Ahora, también parece complejo, pero esto es copiarlo, pegarlo y después ya simplemente se usa la función. Va a haber abajo en la descripción un link para que tengas
todo este template completo en caso de que lo quieras, que va a estar a la venta por si querés tal vez tenerlo antes de arrancar el video, volver a ver el video y entender cómo es que va avanzando y cómo es que se va creando cada uno de los flows y poder probarlo por tu cuenta. Después tenemos en la carpeta utils el remover, que este remover básicamente recibe un file path y lo borra. Usando fs, pregunta primero si existe, que haga un unlink para borrar ese path. También está el console log por si quieres ver cuándo se borra, y en caso de que ese file path sea erróneo o no existe, te va a imprimir que ese file path no existe. Así podés también debuguear cuál es el error. Y en caso de que haya un error con todo esto, nos va a imprimir por consola que hubo un error borrando ese archivo y nos va a imprimir por qué no pudo borrar ese archivo. Entonces eso es todo lo que tenemos. Vamos a guardar. Vamos a limpiar la terminal y vamos a hacer pnpm run dev para volver a correr el bot. Esto sigue usando Baileys, seguimos teniendo los dos WhatsApps. Ahí está conectado. Vamos a limpiar rápidamente los mensajes de un lado y del otro también. Y vamos a mandarle un audio. Por ejemplo, hola, este es un audio demo, quiero saber cuál es la distancia a la Luna, porque es algo que me súper interesa y nunca lo escuché. Entonces mandamos el audio y vemos que nos da la respuesta. Primero hace la traducción a texto, se lo manda a ChatGPT y ChatGPT nos da la respuesta que todavía no conocíamos, es 384.400 kilómetros. Entonces, de esa manera se hace con Baileys. Voy a pasar a explicar ahora cómo migrar a Meta, que no voy a explicar de dónde sacar todas las claves y todos los archivos, las variables que necesitamos en el archivo de variables de entorno, porque eso ya lo tengo explicado en otro video. Si no lo sabes hacer, al final te voy a dejar el link a un video donde explico más en detalle todo esto, pero acá simplemente voy a agarrar los códigos que necesito, los voy a pegar y te voy a mostrar cómo se deberían ver desde acá. Así que si te interesa y te viene gustando este tutorial, te invito también a que te suscribas y le des un like, que estoy subiendo un montón de todos estos tutoriales, todos relacionados con chatbots de WhatsApp, y estoy de a poco también migrando a agregar cosas de inteligencia artificial. Así que si te interesa, suscríbete y vamos a seguir con la explicación. Para hacer estas pruebas con Meta, ahora lo único que hay que hacer para migrar entre Meta y Baileys usando este template es ir al archivo variables de entorno y reemplazar Baileys y escribir Meta. Así de fácil se migra entre uno y otro. Lo que hay que hacer ahora para correr con Meta es, yo ya agregué mis tres variables que son el token, el number ID y el verify token. Esto se sacan del archivo de la página de Meta Business Suite, que también está explicado. Hay que configurar los webhooks. En este caso yo ya tengo configurado este puerto. Voy a hacer un forward de este puerto para liberar mi IP pública y poder vincularme con Meta. Ya se creó en este caso la IP. Ahora está en privada. Vamos a cambiar la visibilidad a público. Vamos a continuar y desde la terminal hacemos pnpm run dev, al igual que antes. Pero ahora en este caso va a estar usando Meta. Ahora, como Meta, ahí dice proveedor conectado y listo, perfecto. Como Meta, como expliqué antes, en Meta hay que designar un número. En este caso también Meta te da un número de prueba por si todavía no querés designar un número. Yo acá tengo este número de prueba que si lo probamos y le digo hola, debería responder el hola de siempre. Perfecto, vemos que el bot ya está activo en este número. Ahora del otro lado, que es el de Baileys, vemos que no llega ningún mensaje porque este es el de Meta. Si no tenés vinculado un CRM, no vas a poder ver estos mensajes, pero por el momento vamos a dejarlo de esta manera. Vamos a probar a enviarle un audio, vamos a decirle cuál es la distancia a la Luna. Otra vez, bien repetitivo, cada vez más repetitivo. Vamos a ver si Meta interpreta el audio y si lo manda a la inteligencia artificial y nos da la respuesta que otra vez es correcta. Así que así de fácil es migrar entre Meta y Bailey. Vemos que primero detectó la intención de saludo y después interpretó el audio. Así que así de fácil se migra tanto entre Baileys como Meta. Vamos a pasar a la siguiente parte, que es cómo poder hacer que el chatbot envíe audios. Bien, vamos a enseñarle ahora a hablar al chatbot. Ahora, dentro de la carpeta Services en VoiceGPT, que es
el archivo que ya teníamos configurado para traducir de voz a texto, vamos a crear esta nueva función que traduzca de texto a voz. Para eso, esta función va a recibir como parámetro un texto, un string, va a crear primero el path donde lo va a guardar, que va a estar en la carpeta public, que ahora que lo pienso no mostré bien cómo se guardan y se borran los archivos, pero ahora lo puedo mostrar, con speech, con la fecha de hoy y mp3. La fecha de hoy la uso siempre porque necesitamos que los archivos sean distintos por si les escriben varios usuarios a la vez, que se puedan identificar y que no se mezclen los audios para enviarlos. Si se guarda esto con un nombre genérico, entonces si dos personas escriben a la vez, tal vez borra uno antes que el otro y puede traer problemas y complicaciones en el código. Así que para eso está el nombre. Vamos a hacer un try catch. Como siempre es importante dejar los try catch para que el código no se deje de correr cada vez que tenga un error, que no se caiga y que imprime el error por consola, pero que siga funcionando. Ese es el objetivo del try catch. Vamos a crear el directorio que va a ser con ese dirname del speech file. Si no existe, lo va a crear. Instanciamos, al igual que antes, la clase de OpenAI con la API key. Y este es el método para crear con texto un audio. Entonces vamos a usar OpenAI audio speech.create. Vamos a elegir el modelo. Si te fijas en la página de OpenAI, tienen varios modelos y varias voces distintas para usar. Cada una, las voces en realidad no cambian nada, pero el modelo sí cambia porque algunos modelos hablan mejor en un idioma o tienen mejor entonación o lo que sea. Eso lo puedes ver todo en la documentación oficial. Y la voz, yo elegí una simple que es Alloy, que es la primera que aparece. Y el input va a ser el txt que viene como parámetro de la función. Después eso lo vamos a guardar en un buffer. Vamos a guardar todo eso en un buffer y vamos a crear el archivo con ese buffer en el speech file. Y lo vamos a devolver, que este speech file va a ser el path, lo vamos a devolver como parámetro de la función. O sea, cada vez que llamemos a la función nos va a devolver el path, que es lo que vamos a usar para borrarlo. Después, entonces, la idea, la lógica detrás de esto es que use audios cuando una persona le escriba con audio. Si vos le mandas un audio al bot, el bot te va a contestar con audios. Entonces, dentro del mismo voice flow que se activa con las notas de voz, hacemos lo mismo que antes, diferenciando entre Baileys y Meta. También voy a probar los dos. Vamos a hacer el transcript para traducir el audio que le mandamos a texto. Llamamos a la inteligencia artificial, hacemos la conversión de ChatGPT para que nos dé la respuesta en texto. Vamos a borrar esos dos archivos que nos crea ChatGPT y con eso vamos a crear el path voice con la traducción de texto a voz con la respuesta que nos dio ChatGPT. O sea, le mandamos un audio, el audio lo traduce a texto, el texto lo manda a inteligencia artificial para que nos dé una respuesta, nos da una respuesta y esa respuesta la mandamos de vuelta para que nos las dé en audio. Y en este caso vamos a usar las funciones del proveedor, que necesitamos hacer un provider.sendAudio con el user, que el user es esta constante que se crea desde setXFrom con este formato de @s.whatsapp.net y el path voice, que va a ser donde tengamos el archivo ya descargado. Y una vez que se descargue, que se envíe por WhatsApp, lo vamos a borrar para no cargar toda la memoria. Entonces, con eso vamos a limpiar la terminal, vamos a hacer pnpm rundev. Ahora estoy usando Meta en este momento, así que hay que escribirle al número de prueba. Vamos a mandarle un audio y vamos a decirle cuál es la distancia promedio de la Tierra a la Luna. Ahora va a hacer todo el flujo que te acabo de mencionar, va a traducirlo a texto, lo va a llamar a la inteligencia artificial y nos debería mandar un audio. Que puede ser que tarde porque son 3 llamadas, así que puede ser que se esté tomando su tiempo. Ahí está el archivo. La distancia promedio de la Tierra a la Luna es de aproximadamente 384.400 kilómetros. Perfecto, vemos que responde bien. En este caso Bailey sigue sin usarse porque estamos usando Meta. Vamos a mandarle una pregunta más. ¿Y cuál es la distancia al Sol? Entonces vamos a ver ahora en la carpeta public cómo se crean todos los audios. Primero se descarga el audio que acabamos de mandar, se borra, se pasa a texto, se crea el de la inteligencia artificial y ahí nos da la respuesta. La distancia promedio entre la Tierra y el Sol es de aproximadamente 149.6 millones de kilómetros. Bien,
Y ahora vamos a hacer la migración a Baileys. Vamos a limpiar la terminal. Hay que ir simplemente al archivo variable de entorno y cambiar meta por Baileys. Así que voy a hacer eso, no lo voy a mostrar en el video porque tengo las claves privadas. Ahí ya lo cambié. Vamos a hacer pnpm rundev, al igual que antes, y ahora estamos usando Baileys. Ahora sí le vamos a escribir al otro WhatsApp que tenemos. Vamos a abrir este WhatsApp y vamos a decirle otra pregunta, una más fácil. ¿Cuánto es 2 más 2? Ahora, Baileys a veces tiene algunos problemas al ser gratis y no de pago. Es completamente open source, entonces a veces las funciones del provider no funcionan perfecto, pero en la respuesta, a ver. Por ejemplo, esto puede pasar, esto no me reproduce el audio escuchando desde la aplicación nativa de WhatsApp que tengo descargada, pero probablemente desde la versión web. 2 más 2 es igual a 4. Desde la versión web sí funciona. Entonces este es un bug que puede pasar. A veces desde el teléfono se escucha bien, a veces desde la web se escucha bien, a veces alguno falla. Eso es porque Baileys es open source y tiene algunos bugs de este tipo. Obviamente si vas a llevar un bot a producción, lo ideal es usar Meta porque es oficial, es de pago y es lo que le tenés que vender a un cliente. Baileys tiene probabilidades de baneo. Si te sumas al Discord, en el foro tengo una guía detallada donde explico el paso a paso de todas las precauciones que hay que tener para usar Baileys. Si se lo vas a vender a un cliente que tiene pocos mensajes o poco flujo, puede funcionar igual, pero hay que tener en cuenta estos bugs. Entonces, ya vemos que responde con audio, la inteligencia artificial ya sabe hablar, ya no sabe contestar audios con audios. Ahora vamos a agregar la parte de la base de datos y el historial de conversaciones que vamos a tener para que pueda mantener el contexto, tanto en audio como texto y entre uno y otro. Así que vamos a pasar a eso. Bueno, bien, pasamos finalmente a la base de datos antes de hacer el deploy en cloud para tenerlo corriendo en la nube, ya sea con Meta o con Baileys. Así que esta parte es un poco pesada porque es un poco más largo todo el adaptador de la base de datos, pero lo voy a tratar de explicar lo más simple posible para que lo puedas entender. Entonces, lo primero que vamos a agregar en el código es en la carpeta de SRC, vamos a crear una carpeta que sea db y en esa carpeta vamos a agregar el mongoadapter.js. Para el Mongo Adapter vamos a usar Mongoose, que es el conector que se usa con Mongo, es lo que estructura las llamadas a la base de datos. Para esto tenemos que crear lo que se llama un esquema de como si fuese un mapa, una plantilla de cómo es que va a trabajar con los datos. Primero vamos a tener el historial, que va a tener la pregunta, respuesta y la fecha. Vemos que hay que agregarle el tipo, que en este caso va a ser un string, y si es obligatorio que esté, que ambos van a ser obligatorios. Y si no le damos la fecha, por default va a cargar la fecha actual. Para el historial del cliente vamos a guardarlo con nombre, con número y con el historial, que en este caso tiene el formato del esquema del historial. Entonces es como que este historial se va a guardar dentro de este. Es la relación que tiene con este historial. Después vamos a hacer primero la conexión con la base de datos. Esto, como no está en una función, apenas se corre el código se va a correr directamente. Vamos a decir mongoose.model, vamos a ponerle el nombre que querramos que tenga nuestra colección en la base de datos y le vamos a pasar el esquema de los clientes. Ahora empieza lo que sería la clase del adaptador de Mongo. Esto va a primero usar la dbUri, que ahora te voy a mostrar cómo sacarla desde Mongo y cómo conseguirla. Y vamos a hacer un connect. Vamos a decirle que la función connect va a ser mongoose.connect con esta dbUri. En caso de que sea correcta la vinculación, nos va a imprimir esto por consola, conectado correctamente a la base de datos. Y en caso de que haya un error, nos va a imprimir este error. Esta función se va a correr apenas se corra el bot. Así que vamos a ver este mensaje o el de conectado o el error al principio de apenas corremos el bot con el pnpm rundev. El primer método que tenemos para agregar es agregar o actualizar un cliente. En este caso viene como parámetro el client data, que va a tener el formato del cliente. Vamos a hacer un find one,
que lo busque por número y que se fije si ese número existe en la base de datos. En caso de que exista, vamos a decir que actualice solo el historial, porque esta función nos va a actualizar tanto el historial como los datos del cliente si queremos cambiar el nombre o lo que sea, que en este caso solo tenemos nombre, número e historial, pero en tu caso tal vez quieras guardar algún dato extra sobre el cliente, alguna descripción o algún mensaje que le respondas o lo que sea. Y en caso de que ya sea que no sea cliente, va a crear un nuevo cliente con la data del cliente y lo va a guardar y nos lo va a devolver como parámetro. En caso de que haya un error, lo va a imprimir por consola. El segundo método que tenemos es buscar cliente por número. Es uno simple que haga el cliente find one con el número, al igual que antes, y nos lo devuelva por consola. Esta es la que vamos a usar para saber si la persona que nos está escribiendo ya es cliente o todavía no lo es. Ahora vas a ver que voy a agregar a todos los números que vengan como clientes, pero en tu caso tal vez también querés agregar clientes cuando hagan una compra o pasen a cierta parte del código. Así que lo voy a dejar abierto para que lo configures como vos quieras. Y el último método es agregar el historial, que vamos a darle el número de nuestro cliente y el historial como parámetros. Va a usar el método de buscar cliente, lo va a buscar, si no existe nos va a decir que no existe y en caso de que sí exista, va a seguir a la función y nos va a agregar la nueva entrada. Va a ser un cliente historial.push, hace un push al array. Este es un arreglo que tiene el historial data. Cada historial tiene un par de preguntas, respuesta y la fecha. Todo ese conjunto se va guardando en un contenedor más grande que es este array y va a ser un client.save y nos lo va a devolver también por consola. Y en caso de que haya un error, nos lo va a agregar al historial. Y al final hacemos la nueva conexión con la dbURI, que ahora te voy a mostrar dónde se configura y de dónde se saca. De esto lo único que hay que hacer es instalar Mongoose. Vamos a hacer clear, vamos a hacer pnpm install mongoose y vamos a instalar esa dependencia. Vamos a pasar a la página de Mongo Atlas, que es donde tenemos que configurar y conseguir nuestra dbURI. Bien, ahora en la página de Mongo Atlas vas a loguearte, vas a crearte una cuenta. Si no la tenés, te logueas y en este caso yo tengo un clúster creado, pero te va a aparecer para crear un clúster. Vas a apretar crear un clúster. En este caso seguro el menú que me está apareciendo es distinto. Si te aparece el mismo, tenés que ir a configuración avanzada, seleccionar la opción de Shared para que sea compartido. AWS, generalmente las opciones que te dan por default están bien, son lo que más te recomiendan. El cluster tier vas a elegir M0. Yo no puedo crear otro M0 que es gratis porque ya tengo uno creado y solo te permite crear uno, pero elegís M0 y es completamente gratis y podés editar el nombre. Le das a crear, va a tardar un rato en crearse. Una vez que se crea, tenés que venir a la sección de Connect. Vas a elegir Drivers, que dice para conectarse con drivers nativos como Node.js, que es lo que estamos usando. Después tiene algunas otras formas de conectarse, como por SQL, con Visual Studio Code y algunas otras maneras que la verdad no experimenté al 100%, pero lo podría dejar para otros videos. Elegís la opción de Node.js. Te dice que tenés que hacer npm install mongodb, en nuestro caso es pnpm install mongodb, porque estamos usando pnpm, y vas a copiar este link. Este link es el link más importante que vamos a necesitar, que básicamente es el único link que vamos a necesitar, que es lo que se llama la dbURI. Entonces lo vas a copiar, vas a poner done, en este caso lo voy a copiar también, voy a poner done. Antes de volver al código vamos a ir a la sección de Network Access y vas a añadir un address que sea una IP y vas a agregar el 0.0.0.0/0, que esto es lo que incluye todas las direcciones para que nos podamos conectar desde todas las IPs a Mongo. Ahora, esto no es lo más seguro porque si alguien tiene tu dbURI puede acceder a tu base de datos, pero si no tenés o no sabes cuál es tu IP, entonces tendrías que agregarlo de esta manera. Y si sabes cuál es tu IP, puedes agregar directamente tu IP y después buscar la IP de cloud. Entonces, ahora sí, vamos a volver al código y en el código vas a ir al archivo de variables de entorno. Yo voy a entrar al de ejemplo y en el de ejemplo vas a pegar esta dbURI. Esta dbURI, si te fijas en esta sección donde dice dbpassword, vas a tener que borrarla y escribir tu contraseña para que esté vinculado correctamente. Entonces,
una vez que hagas eso, ya te quedaría configurada la clave con la que nos vamos a conectar a Mongo y podríamos empezar a vincular los servicios y todo lo que vamos a hacer. Ahora, además de agregar esta DB-URI, que ya sabemos que el Mongo Adapter lo vamos a poder correr y configurar bien, vamos a empezar a tener que agregar la lógica que queremos poner dentro de nuestro código para que agregue los usuarios y agregue el historial de conversación. Entonces, primero necesitamos traer esa MongoDB-URI de esta manera en el archivo de index.js de la carpeta config en MongoDB, MongoDB-URI, process.env, MongoDB-URI con el nombre con el que la acabas de crear. Una vez que lo tenés ahí, vamos a ir a la función de GPT-Flow, por ejemplo, esta es una de las que tiene las modificaciones. Y primero voy a mostrar chatgpt.js que agregué esta nueva función que se llama Chat History, que a diferencia del chat común que estábamos usando, que tiene una pregunta, respuesta y envía los mensajes de esta manera, el Chat History tiene un array que es lo que entra como parámetro, que tiene más mensajes anteriores, que puede tener todo el historial, puede tener varias o algunas preguntas. Ya vamos a ver cómo configurar y cuántas preguntas agregar y voy a entrar más en detalle de por qué elijo lo que elijo. Y es muy parecido a lo que se hacía antes, que crea el instanciamiento de OpenAI, crea una completion con create, usa el mismo modelo, pero los mensajes tiene el role system, que es el system prompt, y trae los 3 puntos messages. Esto significa que va a agregar a este array el array de messages que está entrando como parámetro. Y después, al igual que antes, va a responder con completions, choice 0, message content, que es donde va a estar la respuesta de texto que nos va a dar OpenAI. Y si hay algún error, lo va a imprimir por consola como siempre. Entonces, ahora sí, vamos al GPT-Flow. Ya sabiendo que ahora tenemos la función modificada de ChatGPT History, tenemos que ver cómo conseguir ese historial y cómo mandárselo. Entonces, en el GPT-Flow, lo que vamos a hacer primero vamos a ir al main-flow, perdón. En el main-flow, en vez de mandarlo directamente al Detect Intentions como estaba antes, vamos a importar primero Mongo Adapter, que es lo que nos faltaba, y lo primero que vamos a preguntar, este siendo el main-flow, todos los mensajes de texto que entran pasan por este flow. Lo primero que preguntamos hacemos un buscar cliente por número para saber si ese usuario que nos está escribiendo ya está cargado en la base de datos y lo guardamos en la constante dbClient. Pregunta, si dbClient es null, o sea, si ese buscar por número no encuentra el número, el ctx from que le estamos mandando, entonces sabemos que no es un usuario. Entonces lo que tenemos que hacer es justamente crear ese usuario. Para crear el usuario usamos Mongo Adapter y el método agregar o actualizar cliente con el nombre, el número y el historial. Como lo estamos creando, podemos agregar el historial vacío y después, cuando haga la pregunta, vamos a agregar esa pregunta al historial. Y ahí sí, cada mensaje va al Detect Intentions y sigue el mismo flow de antes. Ahora sí, vamos al GPT Flow. En el GPT Flow vamos a hacer lo mismo una vez que está en este flow de GPT, que es la respuesta de la inteligencia artificial. Vamos a buscar el cliente por número. Si no es cliente, decimos que no lo encuentra en la base de datos, pero lo debería encontrar porque todos los mensajes de texto crean un usuario si no existe. Entonces, excepto que lo borres a la mitad de un mensaje, este error no debería salir, pero por las dudas siempre está bien un poco de psicosis en este sentido. Vamos a decir que el historial es dbClient, que es el que acabamos de encontrar por número, punto historial. Y en caso de que no tenga historial, que cree un array vacío. Después vamos a mantener solo los últimos 2 pares de pregunta-respuesta, porque si el usuario viene haciendo muchas preguntas, se carga muchísimo, después no le vamos a mandar a la inteligencia artificial 100 preguntas que tenga el usuario para darle contexto, porque es un exceso. 2 preguntas me parece bien, 3 si querés también. Ya preguntar cosas de hace 3 preguntas es muy raro, pero depende de tu caso de uso y te dejo para que lo cambies. Lo único que habría que cambiar es este numerito del 2, por poner 3, tenés 3, si pones 4, te quedan 4. Este limited history se llama porque en esta variable history vamos a tener todo el historial. Pero a ChatGPT le vamos a mandar el limited history, que en realidad ahora lo vamos a cambiar, pero el limited history va a hacer un slice de los últimos 2 mensajes que tengamos. Hace un flat map y lo mapea de esta forma, porque nosotros en la base de datos vamos a tener pregunta-respuesta. Entonces,
lo mapeamos para que sea role user con la pregunta, role assistant con la respuesta. De esa manera lo formateamos para que nuestra función chat history lo pueda interpretar correctamente y pueda dar bien la respuesta. Ahora, una vez que tenemos los últimos dos mensajes, nos faltaría agregar el último mensaje que está escribiendo el usuario, por la razón por la cual llegó a este flujo. Entonces decimos que el mensaje actual va a ser role user con el content ctxBody, que es donde viene cargada la pregunta del usuario, y hacemos que messages for AI, que serían los mensajes que le vamos a dar a la AI, van a ser el limited history, que son los últimos dos en este caso, con el current message, con el mensaje actual. Y ahora sí, vamos a hacer la llamada, vamos a decirle que el prompt es: sos un asistente virtual diseñado para responder consultas, dar respuestas breves, y vamos a hacer la llamada a Chat History con el prompt y los mensajes a la AI, que ahora es este array de mensajes que, como tiene dos pares de pregunta-respuesta, tiene pregunta-respuesta, pregunta-respuesta, pregunta, que es la última que agregamos. Entonces a la AI le tocaría dar la respuesta. Entonces eso lo guardamos en una constante que sea response. Hacemos un trim porque a veces la respuesta de OpenAI viene con 2 o 3 enters al final que te alargan el mensaje de WhatsApp. Entonces con el trim sacás eso y queda el formato correcto. Por eso respuesta limpia, clean response. Y lo enviamos por WhatsApp con un flow dynamic. Después, una vez que enviamos ese mensaje, vamos a agregar el par de pregunta-respuesta a nuestro historial. Entonces vamos a decir que la nueva entrada es la pregunta ctxBody y la respuesta clean response que nos dio por texto. Agregamos la fecha, que es una nueva fecha, que va a ser la fecha actual, y ahora sí usamos el método agregar historial, mongoadapter.agregar historial, ctxFrom, porque es al usuario al cual le queremos guardar este historial, y la new entry, que en este caso es esta que guardamos adelante. Entonces ese sería el GPT Flow. Te voy a mostrar rápidamente también el Voice Flow, que si bien es muy similar, tiene algunas diferencias porque tiene los mensajes de voz, y después voy a pasar a probarlo. Al principio hace lo mismo, pregunta si no está en el usuario, porque en este Events Voice entra directo, no entra por el main flow porque es un mensaje de audio. Entonces si no es usuario lo agrega, al igual que antes. Vamos a crear un file path que depende de Meta o de Baileys, también al igual que antes. Vamos a hacer el transcript con el voice to text del file path. Y ahora vamos a traer el historial. Al igual que antes, en la función de GPT Flow traemos el historial y hacemos un slice de los últimos dos pares de pregunta-respuesta. Sumamos el mensaje actual, que ya hicimos el transcript, o sea, mandamos un audio, lo pasamos a texto y ahora ese mensaje de texto es el que es la pregunta para la AI. Entonces lo agregamos al igual que antes para que tenga los dos pares de preguntas-respuestas y la nueva pregunta, que era un audio. Y hacemos la misma llamada con el prompt, la respuesta a Chat History, con el prompt, mensajes para AI, y limpiamos la respuesta. Después enviamos la respuesta al usuario. En vez de enviar la respuesta al usuario, primero hacemos el text to voice, la función para traducir el texto a voz. Vamos a darle la respuesta, vamos a decirle al user, y con el send audio de user y path voice se lo enviamos por audio. Ahora, para agregar la nueva pregunta-respuesta al historial, no vamos a agregar el audio, sino que vamos a agregar el transcript, o sea, el audio que nosotros mandamos pasado a texto, y la respuesta que nos dio la AI antes de convertirlo en audio, que sería la respuesta que nos da la función chat history en texto. Entonces, de esa manera queda cargado en la base de datos tanto en audio como en texto, y ambas pueden mantener el mismo historial de conversación, que esa es la idea de poder escribir mensaje, poder mandar un audio, escribir mensaje, mandar un audio. Y al final borra todos los archivos. Así que vamos a guardar, vamos a limpiar la terminal y vamos a hacer pnpm run dev. Una vez que corre, ya lo podemos probar, conectado correctamente a la base de datos de Mongo. Sabemos que ese es el mensaje inicial que tenía que dar. Entonces vamos a volver a WhatsApp y vamos a mandarle, por ejemplo, un hola, ¿cuál es la distancia al Sol? Vemos que se lo mandamos por WhatsApp, nos dice la distancia promedio es esta, y si vamos a Mongo, para encontrar esos mensajes, vamos a agarrar el clúster que tenemos, vamos a apretar Browse Collection, vamos a ir a la sección de test, porque en este caso lo estamos guardando como test, y en la sección de YouTube JS Templates.
Ahora te voy a mostrar también cómo editar este nombre. Vemos que acá está el ID, mi nombre que ya me agregó a la base de datos y el historial con la pregunta-respuesta que dice cuál es la distancia del Sol y nos da la respuesta. Así que ahora ya sabemos que está guardando las preguntas y respuestas. Así que vamos a decirle, por ejemplo, ¿y cuánto es a la Luna? Que sea una pregunta contextual para que entienda que ahora es de la Tierra a la Luna. Y ahí nos da la respuesta, de la Tierra a la Luna es 384.000 kilómetros. Subimos un poco, refrescamos la base de datos para ver si se agregó correctamente el historial. Y vemos que ahora sí, de nuevo, nos guardó y cuánto es a la Luna, nos guarda la del Sol. Y la de la Luna con la distancia promedio es aproximadamente. Y vamos a probar enviarle un audio, vamos a decirle, pásame por favor ese número de kilómetros a metros. Esta es una pregunta que hago para que sepa que este número es el que tiene que pasar, que no se lo pasé como audio. Va a hacer todas las conversiones de los audios y la respuesta, que bueno, se obvio porque estamos usando Baylis. La distancia promedio entre la Tierra y la Luna es de aproximadamente 384.400.000 metros. Perfecto, ahí vemos que funcionó correctamente y también se guardan ambos audios en la base de datos. Vamos a actualizar por las dudas para que me pase ese número a metros. Y la última pregunta, pásame por favor ese número de kilómetros a metros y en este caso ya nos da la respuesta. La distancia promedio de la Tierra es aproximadamente 384.400.000 metros. Bien, entonces ahora ya sabemos que está cargando el historial de conversación de los dos lados. Vamos a probarlo con Meta también para ver si con Meta tiene algún problema y también es la misma conexión con la base de datos, así que vamos a enviar la terminal y vamos a cambiar en el archivo variables de entorno el nombre a Meta. Voy a pausar el video y voy a seguir explicando. Ahí ya lo cambié a Meta, vamos a hacer en el pnpm rundev. Ahora estamos corriendo con Meta, vamos a hacer las mismas pruebas pero con Meta. En este caso ahí se conectó a la base de datos. En este caso, por más que le estemos escribiendo a otro bot, ahora sabemos que está manteniendo el mismo historial de conversación. Entonces, si le preguntamos cuánto es ese número en centímetros, también debería entender que viene de esa base de datos, así que también debería tomarlo. En este caso no entendió que era una pregunta. ¿Cuánto es ese número en centímetros? Me decís. En este caso está tomando la intención como not detected, por eso me dice el mensaje fuera de contexto. Y ahí dice, la distancia entre la Tierra y la Luna, que es aproximadamente 384 millones, lo pasó a 38.440 millones porque lo pasó a centímetros por el pedido que le hicimos. Y si te fijas, es el nuevo chatbot y ya no está contestando el de Baylis. Así que vamos a probar cuánto sería preguntarle en audios, vamos a decirle, pásame por favor ese número a milímetros. A ver, ¿qué nos dice? Ya serían 380.000 millones. Vamos a ver si lo responde bien y según el audio no lo va a decir muy bien. En este caso, como es Meta, también el audio sí lo vamos a poder escuchar bien porque es el provider oficial. La distancia entre la Tierra y la Luna, que es de aproximadamente 384.400.000 metros, equivale a 384.400 milímetros. Sí, bueno, con los números no se maneja tan bien, pero vemos que da la respuesta por audio y sigue manteniendo el contexto de la conversación tanto por audio como por mensajes. Así que ya tenemos configurado correctamente el bot tanto para Meta, para Baylis. Tenemos historial de conversación, detector de intenciones, tenemos toda la configuración que hicimos con las carpetas hechas. Vamos a pasar ahora a hacer un deploy en cloud para que esto no lo tenga que correr local y lo podamos tener en la nube 24 horas, 7 días a la semana sin tener que depender de nuestra computadora. Bien, lo último que nos queda por hacer ahora es hacer el deploy en cloud. Para eso vamos a hacer el deploy en Railway. Vas a ir a Railway, te vas a crear una cuenta, te dejo un link en la descripción que te da unos dólares de inicio para arrancar. Vas a loguearte con esa cuenta o crear una nueva cuenta, vas a iniciar un nuevo proyecto y vas a deployar desde GitHub. Para eso es importante que tengas el código que acabamos de hacer deployado en tu GitHub. Para eso vas a deployarlo, vas a elegir el proyecto que acabamos de
crear y vas a apretar Deploy Now. Es bastante simple, me gusta a mí Railway para enseñarlo porque es bastante simple, tiene una forma muy fácil de integrar, tiene la vinculación hecha con GitHub, también te recomiendo vincular tu cuenta GitHub y lo que hace es, tiene una función, por ejemplo, de hacer deploys automáticos cada vez que hagas un commit del código a el repositorio en GitHub, se actualiza automáticamente y se vuelve a hacer un deploy, entonces podés tener un muy buen flujo de trabajo entre Meta, Baileys, correr local y correr en cloud. Por ejemplo, tal vez cuando lo corro local puedo tenerlo en Baileys y el archivo de las variables de entorno tenerlo en el archivo de variables de entorno de Railway, tenerlo como Meta. Entonces sé que en cloud es Meta y cuando lo corro local uso Baileys y puedo hacer pruebas con otro teléfono. Entonces eso te genera un flujo de trabajo muy interesante y muy fácil de probar sin tener que estar testeando y deployando en crowd para probar directamente en producción el bot. Entonces vas a ir al deploy, lo único que cambié en el código en este caso es la sección del Dockerfile, que ahora te lo voy a mostrar. El Dockerfile es este, para que lo puedas copiar. Le hice algunos cambios, básicamente el cambio más importante es que lo pasé a usar con PNPM en vez de con NPM, para que cuando lo corra en cloud use NPM y use PNPM, perdón. Y básicamente el resto es muy parecido. Usa la última versión disponible, va a publicar la carpeta app, que es en el que la vamos a usar, y vamos a usar el puerto que esté en el archivo de variables de entorno. Antes de ir a ver cómo viene el deploy, en realidad hay que ir al archivo de variables de entorno y copiar todas las claves que necesitamos. Por ejemplo, voy a mostrarlo con el ejemplo del archivo de variables de entorno para no mostrar mis claves privadas. Vemos que crasheó porque bueno, no tiene las variables de entorno. Vas a ir a la pestaña de variables, vas a ir a Raw Editor para poder pegar todo y directamente pegas todas las variables que tengas en tu archivo de variables de entorno de esta manera y pones updatear. Una vez que updates, haces el redeploy para que se vuelva a redeployar con todas estas variables y ya debería estar funcionando. Así que lo voy a actualizar, voy a agregar mis claves reales y voy a seguir explicando. Ahí agregué mis claves, vamos a hacer el redeploy. Mientras se deploya, vamos a ir a la sección de settings y vamos a la parte de networking, en public networking, y vamos a generar un dominio. Vamos a elegir el puerto, en este caso lo voy a poner por ejemplo el 3008 porque es el que estábamos usando por default. En realidad vamos a poner 3010 y ahora lo agrego al archivo de variables de entorno porque justamente tengo otro deployado con el mismo puerto. No debería interferir, pero por las dudas voy a hacer el cambio de todas maneras para tener algunas precauciones extra. Así que mientras podemos cerrar esto, volverlo a abrir y podemos ver los deploys. Vemos que se deployó correctamente. En este caso estoy usando Baileys, así que vemos que ahí funcionó. Ya está corriendo el bot en cloud. Dice que está conectado a la base de datos de Mongo. Eso es perfecto, está funcionando bien. Y nos dice que tenemos una acción requerida, que es que tenemos que escanear el QR, porque al estar haciéndolo con Baileys sabemos que tenemos que escanear ese QR. Y antes de escanear el QR en el link que acabamos de crear, vamos a ir a las variables. Como acabo de decir, vamos a agregar una nueva variable que sea port y vamos a ponerle el 3010. Vamos a agregar, vamos a hacer el redeploy y ahora vamos a esperar a que se termine de deployar y vamos a entrar a esta public network para poder escanear el QR. Así que mientras se hace eso, voy a ir a mi dispositivo, al WhatsApp del bot, el que quiero vincular. Al WhatsApp voy a configuración, dispositivos vinculados y vincular un nuevo dispositivo. Ahí me da para escanear el QR. Ahí terminó. Vamos ahora sí a abrir el link donde vamos a tener el QR. Vamos a vincular dispositivo y vamos a escanear el QR. Esto es para vincular Baileys. Así que una vez que se vincula, volvemos a los logs. Podemos cerrar esta parte, volvemos a hacer clic y vemos los logs. Vemos que los logs ahora nos dice proveedor conectado y listo. Eso significa que se vinculó correctamente con mi WhatsApp y vamos a chequear que no esté corriendo localmente. Y ahora vamos a escribirle, por ejemplo, un hola.
En este caso nos debería responder el hola de siempre y vamos a probar mandar un audio. ¿Cuánto es la distancia a la Luna? Para variar un poco, vamos a ver si desde Railway ahora nos puede enviar el audio. Vemos que se manda correctamente. Tiene el mismo bug que antes. La distancia promedio entre la Tierra y la Luna es de aproximadamente 384.400 kilómetros. Bien, y le decimos y pásame cuánto es ese número en centímetros. Esperemos que lo tome el FAQ Flow. Perfecto, la distancia de la Tierra a la Luna son kilómetros, que equivale a todos estos centímetros. Así que eso sería cómo se deploya con Baileys. Si querés usar Meta y deployarlo con Meta, te dejo acá un video donde explico el 100% de cómo es la configuración de un bot a producción, cuáles son las cosas que hay que tener en cuenta, cuáles son los costos que tiene usar Meta y usar estos servicios de Railway, cuánto puede costar la API de ChatGPT y muchas otras cosas más, como vincular un CRM y algunas de las cosas que mencioné en este video. Así que si te interesa, hace clic ahí y gracias por llegar hasta acá. Nos vemos la próxima.